¿Qué es un autómata? Un autómata es un modelo matemático para una máquina de estado finito, en el que dada una entrada de símbolos, salta mediante una serie de estados de acuerdo a una función de transición. Esta función de transición indica a qué estado cambiar dados el estado actual y el símbolo leído. Máquina de estado finito. Una máquina de estado finito M consiste en un conjunto finito de estado S, un alfabeto de entradas finito I, un alfabeto de salidas O, una función de transición f que asigna a cada par de estado y entrada un nuevo estado, una función de salida g que asigna a cada par de estado y entrada una salida, un estado inicial Q0 y un estado final Qf. Tabla de transición. En teoría de autómatas, una tabla de transición de estados es una tabla que muestra qué estado se moverá un autómata finito dado, basándose en el estado actual y otras entradas. Con la tabla de transición podemos definir si un autómata es un autómata finito determinista o un autómata finito no determinista. En el caso del autómata finito determinista, la transición desde un estado puede tener como destino un único estado, por eso se le llama determinista, ya que solamente tiene un destino al cual llegar. En el caso del autómata finito no determinista, la transición desde un estado puede tener múltiples destinos, por eso se le llama no determinista, ya que llegado a un punto, nuestro autómata puede tomar diferentes caminos. Ejemplo: construir una tabla de transiciones para un autómata a partir de su representación gráfica o diagrama e indicar si el autómata es determinista o no determinista. Aquí tenemos un autómata de 4 estados donde Q0 es el estado inicial y Qf es el estado final. Tenemos que comenzar haciendo la tabla con las funciones de transición como columnas y el conjunto de estados como filas. Comenzamos por Q0. Vemos si existe una transición en 0. Esta transición en 0 lleva al estado Q1. Ahora verificamos si existe una transición en 1. Esta transición cambia al estado Q2. Continuamos con Q1. Verificamos si existe una transición 0. Esta transición lleva al estado Qf. Ahora verificamos si existe una transición 1. Esta transición lleva al estado Q2. Continuamos con Q2. Vemos si existe una transición en 0. No existe, por lo tanto lo representamos con una línea indicando que es nulo. Verificamos si existe una transición en 1. Esta transición lleva hacia Qf. Finalizamos con el estado Qf y verificamos si existe una transición en 0. No existe, por lo tanto lo indicamos en la tabla como nulo. Verificamos si existe una transición en 1. No existe, por lo tanto lo indicamos como nulo dentro de la tabla. En la tabla, al demostrarse que hay transiciones nulas, determinamos que este autómata es un autómata finito no determinista. Aquí voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo se vería un autómata determinista. Como pueden ver en la tabla, para que este autómata sea un autómata finito determinista, todas las transiciones deben de llevar a un estado. Esto quiere decir que no deben existir estados nulos dentro de la tabla.